Nosotros al invitado en el día de hoy, que creo que es muy interesante, déjele respirar un poco también para que, para que pueda respondernos. Yo la verdad que tengo muchas dudas que plantearle. Él es arquitecto, doctor en ciencias económicas, sociales y jurídicas, entre otros cargos. Gonzalo Melián, muy buenos días. Buenos días, encantado de estar con ustedes por la Mu- mañana hoy. Muchas gracias. Leíamos una entrevista que le hacían en Canarias 7, en la que, y voy directa al grano, usted no ve que el problema en Canarias sea demográfico, cuando precisamente recordemos que el gobierno autonómico y ayuntamientos están abordando en 5 mesas de trabajo esto que ellos llaman el reto demográfico. ¿Nos puede explicar un poco este planteamiento? Sí, por supuesto. Bueno, antes de empezar, me gustaría decir que no ha sido una entrevista en Canal 7, sino que ha sido que Canal 7 ha recogido una noticia que ha salido de EFE, que es mi Ajá. comparecencia en el Parlamento de Canarias en la Comisión de Reto Demográfico, que fue el pasado jueves. Ujú, ujú. Pues el resumen es básicamente el ojo no hay que poner en la población no es el problema es que no se está creando riqueza en Canarias. ¿Y por qué no se crea riqueza? Porque no se dan las condiciones necesarias para que se pueda crear riqueza. Estamos poniendo una serie de trabas y una serie de normas que están impidiendo que Canarias sea un lugar donde se pueda vivir, digamos, cada vez mejor, con mayor calidad de vida, mejores estándares y mejor medio ambiente. Entonces, la realidad es que en estos momentos estamos fijándonos en la población y a lo mejor las razones por las que mucha gente a lo mejor se va de Canarias o se va a las islas pequeñas es precisamente porque aquí no encuentra oportunidades. Ujú. Acabamos de saber que la deuda de las administraciones públicas en España aumentó en 10.401 millones de euros en marzo respecto al mes anterior, un 0,65% más, alcanzando un nuevo máximo histórico de 1.613.063 millones de euros según los datos publicados por el Banco de España. A lo que voy es que se habla de que la economía va bien en términos macroeconómicos. Bruselas dice que va bien, España dice que va bien, en Canarias no podemos decir que vaya mal, también va bien, pero desde la ciudadanía nuestros bolsillos no dicen lo mismo. ¿Cómo es posible que en datos macroeconómicos estemos diciendo que la cosa va bien, pero luego la gente no lo nota? Y sobre todo cuando usted me menciona que hay que buscar mecanismos para el reparto de la riqueza, ¿cómo se podría hacer? Yo no estoy diciendo que hay que buscar mecanismos para el reparto de la riqueza, estoy diciendo que hay que cambiar el entorno político y económico para que se pueda crear riqueza. La riqueza se crea o se destruye, y allí donde no es posible crearla, no se crea. Decir que Canarias va bien económicamente es una quimera. Canarias del año 2000 para acá ha ido empeorando económicamente constantemente. Puede ser que después de la pandemia ahora hayamos crecido, pero los datos económicos o macroeconómicos de Canarias son realmente muy malos. Por ejemplo, en Canarias tenemos uno de los paros más altos de España. Ujú. Tenemos uno de los paros juveniles más altos de España. Tenemos un PIB per cápita de los más bajos de España. Tenemos el salario medio de los más bajos de España. O sea, solo con sus datos se muestra lo mal que está la economía canaria. Ujú. La economía canaria es una economía muy débil, en la cual, pues lamentablemente, pues no se crea riqueza, se crea Ujú, muy poquita riqueza, y se puede crear mucho más. ujú. Entonces, para que se haga una idea, un PIB per cápita de 18.000 euros, pues es un PIB per cápita bajo dentro de lo que serían los países que están creando riqueza en este momento en el mundo. Luego, un salario medio perdón, el PIB per cápita es de 22.000 euros. El salario medio es de 18.000 euros. Bien, pues eso pues es realmente muy bajo. De hecho, creo que estamos superados nada más que por Ceuta, Melilla y Extremadura, si no me equivoco. Y luego, por otro lado, respecto a la deuda pública, pues eso es un buen dato. O sea, es alta, en Canarias es alta, está en torno al 12%, pero es verdad que es mucho más baja que el resto de España. Pero bueno, solo con los otros indicadores no es para decir que la economía va bien. De hecho, quien lo diga está diciendo otras cosas. Ujú. Ujú. Guillermo. Señor Melián, ¿qué tal? Buenos días, Guillermo Uruñuela. Buenos días. Le quería, bueno, enlazar prácticamente dos preguntas en una que tienen cierta conexión. Por un lado, veíamos esa manifestación del 20A pidiendo una reconversión, un cambio en el modelo turístico, y también se analizaba, o el otro día analizábamos, que no es necesario tanto el cambio de modelo turístico, sino más bien igual un cambio de modelo económico. Le quería preguntar su punto de vista sobre si es posible no depender única y exclusivamente del turismo, es decir, encontrar
otro sector, otro espectro donde se pueda trabajar para que la economía no dependa solo del turismo, y también si Canarias es un territorio que por las condiciones que tiene administrativas es especialmente complejo a la hora de invertir, es decir, que en cierta manera ahuyente a los grandes inversores, porque en Canarias se encuentran quizá muchas más trabas que puedan encontrar en otros territorios de España o incluso en otros países. Buenas preguntas las dos. Voy a hacer la primera, ¿de acuerdo? La primera, y después la segunda, por supuesto. La primera, lo del modelo, el modelo no se planifica, o sea, el modelo no se impone, el modelo emerge, o sea, los sectores económicos que llegan a un lugar y si, digamos, crecen en un lugar, pues son consecuencia de diferentes acciones empresariales, diferentes acciones de mercado. O sea, un modelo impuesto no vale una parte. Entonces, en Canarias, pues por sus circunstancias, por sus condiciones, pues tenemos dos sectores que han sido muy importantes. El primero, y el más importante de todo, ha sido el turismo, y el segundo, pues los puertos, que son a raíz del comercio. Entonces, el primero, el turismo. El turismo, yo lo he dicho varias veces, ha sido pues la bendición de Canarias. Y otro día, pues, algunos medios, pues, decían que yo decía que es súper sostenible, y lo es. ¿Y por qué? Y me explico por qué lo es. Es un sector económico que, digamos, produce directamente el 30% del PIB de Canarias e indirectamente en torno al 70%. Pues bien, ocupando una ínfima porción del territorio, en torno al 2-3%. Díganme ustedes qué sector puede producir en un territorio como nuestro, tan pequeño como usted ha dicho, o con unas funciones especiales, el casi 70% de la economía directa e indirectamente, ocupando una pequeña parte del territorio. Por supuesto que el sector turístico tiene diferentes, digamos, cosas que solucionar o arreglar, como cualquier sector en un mercado, pero, desde luego, atacarlo, decir que es insostenible, decir que es un problema, etcétera, cuando sin ese sector en Canarias seríamos realmente, o seguiríamos siendo muy pobres, como éramos hace 70 años, pues a mí me deja bastante asombrado. De hecho, ya hay diarios extranjeros que hacen eco de que en Canarias pues no quieren a los turistas. Entonces, creo que eso nos puede hacer muchísimo daño. Por otro lado, para que entren o entren otros sectores en Canarias, pues la respuesta está relacionada con la segunda pregunta. Canarias tiene un entorno jurídico y económico malo. Canarias, pues, yo he hecho varias veces por muchos sitios. Canarias no es una región ultraperiférica donde no hay oportunidades. Canarias está en un enclave geográfico, digamos, increíble, y además tiene las posibilidades jurídicas para que sea realmente un lugar de creación de riqueza. Explicaré por qué. Pero básicamente Canarias está en África y cinta europea. Canarias está al lado de la costa africana. Estamos lejos del continente europeo, pero estamos al lado de la costa africana. Nuestras posibilidades de comercio son espectaculares, increíbles. Y nuestra posición geográfica, pues como digo, si coges el mapa mundi, pues depende cómo lo pongas, pero estamos en el centro del mundo. Entonces, realmente no hay que decir que Canarias, pues somos unos pobrecitos que estamos en la alta periferia. Creo que eso es un error. Hay distintas condiciones muy, muy buenas. ¿Qué pasa? Canarias es un lugar donde hay, ha habido y hay un montón o muchísimas regulaciones, como usted más o menos ha entredicho, y por otro lado es un lugar donde los impuestos pues son excesivos. Es decir, tenemos unos impuestos de renta muy grandes, tenemos unos costes laborales muy grandes, tenemos un impuesto que es sorprendente, que es la IEM. O sea, tenemos unos impuestos a la importación y a la exportación. Tenemos un impuesto que impide el comercio. Entonces, me decía alguien, bueno, es que realmente es para proteger la industria canaria. Y bueno, pues si hiciera lo mismo Alemania, Francia, etcétera, pues no podríamos comprar ningún producto de esos lugares, ¿no? Entonces, la realidad es que para poder comprar cualquier cosa fuera de Canarias es, digamos, algo complicado. Sí, porque más que una protección... ¿Cómo es posible que se mueva a Canarias y tenga que estar 2 meses aproximadamente con sus bienes, digamos, en la aduana? ¿Cómo es posible? Digo, alguien del territorio español, si quiere estando de alguien extranjero. Entonces, ¿cómo es posible que todos sean trabas para comerciar con Canarias? Entonces, bueno, lógicamente, si esas cosas no se cambian, pues es muy difícil que esto cambie. Y desde luego, si eso se cambia, pues pueden llegar otros sectores
otras partes de la economía a instalarse en Canarias. Si no, es muy complicado. Sí, porque una interpretación, perdón, Valentín, y ya concluyo, mi interpretación en base a diferentes registros, me da la sensación de que no es tanto un nivel de protección el que se consigue, sino más bien un nivel de aislamiento prácticamente. Lo he definido perfectamente. Sí, Valentín. señor Melián, buenos días. Buenos Creo días. que los datos que ha dado usted sobre renta per cápita, salarios en Canarias, evidentemente están ahí, pero mi pregunta es, en la comisión parlamentaria del reto demográfico, debe ser a lo mejor usted una voz discordante, quiero decir, porque claro, últimamente los datos que se nos ponen sobre la mesa es que en las 2 últimas décadas, de 2000, a partir del 2000, la población se ha incrementado casi en 500.000 personas y Lanzarote y Fuerteventura son de las islas que más ha crecido proporcionalmente en número en población. Y claro, y los mensajes que se lanzan es, bueno, cómo controlamos esto, que si se habla otra vez de una posibilidad de una ley de residencia, que si de alguna forma se limita la venta de casas a los extranjeros. Entonces, claro, y usted ha dicho que el reto demográfico no es lo importante. Entonces, imagino que en la comisión es un verbo suelto, señor Melián, ¿o no? Bien, bueno, en la comisión el otro día, pues, lógicamente, pues, todos los miembros de la comisión dijeron que estaban de acuerdo con parte de las cosas que yo decía. O sea, él comparte las cosas. Sin embargo, otras personas sí dijeron que sí que había un reto demográfico porque consideraban que las islas pequeñas estaban perdiendo población y no se estaba aumentando. Entonces, yo lo que ahí respondí es que, lo dije al principio de la entrevista, yo no estoy negando que hayan, digamos, movimientos poblacionales, crecimientos o decrecimientos. En Canarias en los últimos 50 años ha crecido la población 1 millón de personas, en los 50 años. Yo no estoy negando eso. Lo que digo yo, o lo que yo expongo, es que el foco no hay que ponerlo en la población, hay que ponerlo en la riqueza. Es decir, ¿qué problema hay si hay 1.000 personas más o 1.000 personas menos? Si somos cada vez más ricos, tenemos más bienes y servicios disponibles, tenemos mayor renta per cápita, mayor desempleo, no hay ningún problema. ¿Qué problema hay cuando eso no sucede? Porque entonces pues lo que estamos repartiendo es miseria. Y entonces ahí la solución es, en vez de decir, vamos a ver qué hacemos para poder crear riqueza, lo que hacemos es, de forma errónea desde mi punto de vista, qué hacemos para prohibir la inversión, qué hacemos para que no pueda ir más gente, etcétera. Y entonces al final lo que hacemos es aún peor. Yo sí le quería hacer una pregunta como más concreta para ver si nos la puede aclarar. Habla de, digamos, zona anticomercio, porque es verdad, hacemos cualquier pedido y entre que no nos envían muchas veces a Canarias y que efectivamente se quedan retenido todo en aduana, usted habla, por ejemplo, pone como ejemplo las dificultades de operar con empresas como Amazon, pero es bien sabido que muchas personas y pymes consideran que empresas como Amazon u otras hacen una suerte de competencia desleal, digamos, pero los bolsillos de la gente son los que son y de ahí que intenten comprar a precios más competitivos en otra clase de sitios. Yo no sé si es defendible este tipo de marketplace frente al negocio local, si no es perjudicial, si son compatibles, qué supone. No sé si nos puede arrojar algo de luz respecto a este punto. Bien, a mí lo que me parece indefendible es que pueda haber, digamos, impuestos para proteger a una serie de, digamos, empresas ineficientes a costa del consumidor. A mí eso me parece totalmente indefendible. Es decir, en un lugar en un planeta donde cada vez pues estamos más globalizados, donde cada vez hay mayor libre comercio, hemos ido, digamos, encerrándonos en el primer comercio, me parece como indefendible desde mi punto de vista. O sea, yo comentaba el tema de Amazon, que Amazon no opera con normalidad en Canarias. Hay muchos productos que queremos comprar por Amazon y pues o no vienen, dicen que no vienen a Canarias, o tardan muchísimo más que en otros lugares. De hecho, en Madrid, tú puedes estar en Madrid, pedir Amazon algo por la mañana en Amazon y tenerlo al mediodía en tu casa. Entonces, ¿que eso es competencia? Pues claro, es competencia, pero no significa eso que los pequeños, por ejemplo, no puedan operar. El mercado tiene una cosa que es curiosa. Es verdad que las grandes empresas pues pueden ser a veces más competitivas, pero a veces las pequeñas empresas son mucho más competitivas, porque tienen menos burocracia, tienen menos tamaño, pueden ser mucho más innovadoras, y las empresas grandes pues se van volviendo cada vez más burocratizadas, cada vez para ser innovadoras, etcétera. O sea, esto no es una cosa estática que diga, no, las empresas grandes pues siempre son más competitivas que las pequeñas, o viceversa. Es una cosa dinámica. Y desde luego lo que no es de recibo es que aquí en Canarias no podamos disfrutar de un montón de productos a un mejor precio
Pues porque estamos protegiendo a una serie de empresas totalmente ineficientes, que si fuesen eficientes no necesitarían esa barrera supuestamente. O son eficientes, o podrían ser eficientes, y no dejamos que sean eficientes para que compitan en el mercado con el resto de empresas. Señor Melián, le quería poner encima de la mesa otro aspecto que se sale un poco del comercio y de la economía, pero en cierta manera está relacionado con el bolsillo, especialmente del residente, que es la situación de las viviendas, ¿no? También usted hizo un pequeño análisis y hemos estado debatiendo previamente hablar con usted la situación o cuáles son las causas por las que hemos llegado, sobre todo en una isla como Lanzarote, a este, vamos a decir, colapso, a esta falta de oferta dentro del mercado, y me gustaría conocer su opinión. ¿De dónde cree que radica ese problema? ¿Es por la ley de vivienda que desprotege al propietario? ¿Es realmente por faltas de viviendas? Porque hay muchas vacías en Canarias que ahora mismo no están ni en régimen de alquiler vacacional ni tampoco en régimen de larga duración. ¿Cuál cree que es el problema real, a su juicio, de que exista esta carencia en cuanto a viviendas para poder salir al mercado? Pues está usted explicándolo pues, muy bien, sin necesidad que lo diga yo. Básicamente, el problema de la vivienda en Canarias es un problema de oferta. Entonces, ¿por qué no hay oferta? Pues porque tenemos un planeamiento, digamos, heredado del franquismo, intervenido, que prohíbe pues la densificación, impide el crecimiento, digamos, de edificaciones, impide la transformación urbana para satisfacer el mercado, y por tanto no se pueden construir nuevas casas, o se construyen de forma muy despacio, para poder, digamos, proveer más viviendas al mercado, eso por un lado, y por otro lado tenemos, digamos que hemos tenido también desde la dictadura, pues leyes, digamos, de alquiler. Yo oí decía hace unos años una ministra que decía que el tema de la vivienda en España era cultural. No es cultural. El tema de la vivienda en España es que desde el franquismo pues se ha ido, digamos, maltratando la propiedad privada, impidiendo, por ejemplo, que la gente pueda contratar libremente el alquiler de sus casas, poniéndole, pues, digamos, mínimo 5 años, o mínimo 3, o mínimo X. Y después, pues, bueno, el problema que hay mucha gente que ve cómo sus viviendas pues las pueden perder sin impaga, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, toda esa desprotección de la propiedad privada ha hecho que mucha gente decía, oye, yo prefiero tener mi vivienda vacía y perder dinero a poder perder el bien económico que es la vivienda. Y por eso tenemos en Canarias 200.000 viviendas vacías. Entonces, la gente dice, oye, yo prefiero tenerla vacía a perderla. Entonces, y por eso también en algunos lugares donde hay posibilidad, porque no en todos, más una minoría, donde hay posibilidad de alquilarse a turistas, la gente prefiere alquilarse a turistas porque sabe que vienen 3 días, o 5 días, o una semana y después se van. Entonces, bueno, creo que cuando mucha gente estaría dispuesta o preferiría alquilarlo a largas temporadas y no a corto plazo, pero ante el miedo lo pasa al sector. Entonces, bueno, lejos de decir que la solución es prohibir invertir en extranjeros o la solución es prohibir que se pueda haber viviendas turísticas, creo que una vez más se está errando en el diagnóstico, en las causas, y está yendo a hacer medidas que son aún más contraproducentes. Oiga, pues le agradezco que nos haya explicado. Nos quedamos con muchas dudas en el tintero, pero no tenemos tiempo para más. Le agradecería, si fuera posible en el futuro, poder ampliar estos y otros asuntos, porque la verdad que es muy interesante lo que nos ha contado. Le doy las gracias por estar con nosotros. Gonzalo Melián, doctor en Ciencias Económicas, Sociales y Jurídicas, entre otras. Gracias. Muchas gracias a ustedes, estaré encantado de atenderles cuando deseen. Gracias. Compañeros, no hay tiempo para más, pero les doy las gracias también por estar en este ratito de análisis. Guillermo Uruñuela, Valentino Llanet, gracias. Buen comienzo de semana. Tengo mis dientes pa' cuando me sonrío, la nieve que maquilla mis montañas. Tengo el sol que me seca y la lluvia que me baña, un desierto embriagado. 8:03 de esta mañana de lunes 20 de mayo. Nos vamos a hacer una pausa, más información y enseguida volvemos con más análisis.